Muy buenas a todos. En este video quiero mostrarles las novedades que me parecieron más interesantes de lo que es Revit 2024. Primero que nada, tenemos una serie de archivos de ejemplo nuevos, renovados, y creo que fue una importante incorporación de Revit 2024 que hayan agregado otro proyecto como de muestra. Y ese mismo proyecto tiene diferentes disciplinas, entonces podemos abrir lo que es la estructura de ese proyecto, la arquitectura, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de aire acondicionado o la sanitaria. Una de las grandes potencias de Revit es que podemos hacer todas las instalaciones, la estructura y la arquitectura dentro del mismo software y viene justamente en la versión 2024 con una muestra, un ejemplo de cada una de las disciplinas aplicadas al mismo proyecto. Eso creo que fue una incorporación bien interesante. Vamos a probar a abrir el de la arquitectura. Ahí está. Entonces es este proyecto y bueno, tenemos las diferentes disciplinas y podemos conocer un proyecto bastante detallado de arquitectura, de estructura, de instalaciones sanitarias o de instalaciones eléctricas o de aire acondicionado en Revit, ¿no? Entonces es una buena incorporación. Ahí tenemos todo el diseño arquitectónico del proyecto como un archivo de muestra, como un archivo de ejemplo. Otra cosa importante que incorporaron en la versión 2024 de Revit es el tema de los iconos. Se rediseñaron muchísimos iconos, la mayoría de los iconos se han rediseñado desde la versión 2023 a esta versión 2024 y eso también creo que fue una buena incorporación. Todos los botoncitos, o la mayoría de los botoncitos de los comandos de Revit se han rediseñado. Entonces tenemos como una imagen renovada. Eso viene bien justamente para la gente que hace tiempo que trabaja con Revit. Renovar, ¿no?, lo que son el icono, ¿no? Los comandos son lo mismo, pero tiene un icono actualizado, renovado. Y está bueno porque le da una imagen como más moderna, más nueva del programa. Otra cosa también bien interesante es que en la versión 2024 de Revit tenemos la posibilidad de cambiar el tema, de cambiar lo que es la interfaz a un tema oscuro. Si vamos a las opciones del programa, vamos a encontrar dentro de Colors la opción de tema oscuro o claro, ¿no? Entonces vamos a poner Dark y vamos a tener un tema oscuro tipo AutoCAD, ¿no? Entonces parece como que estamos en AutoCAD, fíjense qué interesante. Y cuando uno trabaja mucho rato en el programa, la verdad que viene bien estos temas oscuros. Es un poco más suave, ¿no?, para estar viendo la pantalla. El problema que se generaría sería que, bueno, cuando nosotros vemos el plano, lo que es negro se invierte el color, obviamente, porque si no, no se vería. Entonces lo muestra blanco, ¿no? Y esto, evidentemente, no se va a imprimir así, se va a imprimir negro. Entonces perdemos un poquito de repente la referencia de cómo quedaría impreso el plano. Lo que yo les recomendaría, si ustedes están haciendo impresiones y eso, bueno, mejor vamos a las opciones. Si quieren pueden mantener el tema oscuro, pero donde dice Canvas Color Scheme vamos a darle a Light para que lo que es el espacio de trabajo sea blanco y el resto todo negro, ¿no? Entonces vamos a tener la interfaz oscura, pero el espacio de trabajo va a ser blanco. Entonces voy a tener una percepción más aproximada, más cerca de lo que va a quedar impreso, de cómo va a ser impreso esto. Va a ser así, ¿no? Entonces aparece un fondo más claro, por lo tanto las líneas vuelven a ser negras como eran originalmente. Entonces puedo tener como una idea de la impresión del plano más cerca de la realidad. ¿Está bien? Pero si están simplemente modelando, si están trabajando simplemente con el programa, están haciendo el proyecto, pueden mantener lo que es el canvas en oscuro y modelan todo el proyecto con el fondo oscuro. Por ahora no nos importa de repente saber cómo va a quedar impreso, ¿no? Entonces ahí tienen las dos opciones de configuración. Con opción Light si quieren trabajar con el fondo claro, o Dark con el fondo oscuro, y la posibilidad de que el canvas, que es la zona de trabajo, sea oscuro o claro, ¿no? Y bueno, y hay otras opciones ahí para configurar cómo son los colores, pero lo principal es eso, ¿no? Poder cambiar la interfaz a oscura en Revit 2024. Bien. Bueno, otra cosa interesante que también tiene en Revit 2024 es el tema de que incorpora un nuevo sombreado, ¿no? Nosotros en Revit teníamos el sombreado con colores y el de realístico, que me muestra las cosas así con texturas, y, ¿no?, como si fuera un render, pero no es un render, es un sombreado simplemente.
Incorporaron un nuevo sombreado que es el de texturas, justamente para que no sea tan pesado para la computadora estar visualizando el realístico, que sería este otro sombreado. Entonces, si queremos ver lo que son las texturas, no necesitamos usar el sombreado realístico, podemos usar el sombreado texturas, ¿no? Entonces, ese sombreado sería como el sombreado de colores, pero con las texturas incorporadas. Es más liviano para la tarjeta de video, para la computadora, pero se ven las texturas también. Entonces podemos ver las texturas de los materiales sin necesidad de que el sombreado sea realístico, ¿no? O sea, que no llegara a ese nivel de definición. Con colores solamente vemos colores, con texturas agregamos lo que son las texturas de los materiales, y si ya queremos un sombreado un poco más real, para que parezca como un render, bueno, ahí le ponemos el sombreado realístico, ¿no? Pero viene bien ese sombreado intermedio, como quien dice, ¿no? Como tener un sombreado un poquito más lindo que el de colores, pero no tan complejo como el realístico. Ok, sombreado de texturas. Simplemente cambian ahí y ya ven las texturas. Y fíjense que es un poco más rápido, ¿no? de trabajar. Pruébenlo eso. Van a ver que no es tan pesado como el realístico. Otra incorporación también que tenemos en Revit 2024 es que podemos agregar a los objetos, a los materiales o a los diferentes objetos colores Pantone, ¿no? Si ustedes se van a alguna propiedad de algún objeto donde esté el color, puede ser un material o puede ser sombreado de relleno de bajo detalle, tenemos la paleta de colores tradicional de Revit con los colores ahí que podemos elegir, pero también aparece la opción de Color Book, que esto no estaba antes, o por lo menos digamos, lo aumentaron, lo complejizaron más, porque antes se podían elegir colores Pantone, pero tenía una paleta nomás de colores Pantone, y en la versión 2024 se agregan otras paletas más de colores Pantone, que es interesante. Y nada, podemos elegir una paleta de color Pantone de la lista o RAL, y dentro de cada una de esas paletas tenemos un montonazo de colores. Y nada, entonces como que agregaron más opciones de colores, y tenemos varias paletas Pantone disponibles para poder incorporar en los objetos, en diferentes cosas, ¿no? De los objetos. Bueno, Revit, la versión 2024, tiene un montón de paletas Pantone donde podemos usar para diferentes temas del programa esos colores. Y nada, eso también lo han mejorado, que antes no teníamos tantas posibilidades de colores Pantone. La integración con lo que es Twinmotion también la han mejorado muchísimo. Ya viene integrado, o sea, ya viene incorporado toda la conexión con Twinmotion. Ya teníamos desde la versión 2023 el botoncito de Twinmotion en la pestañita View para poder mandar el proyecto a Twinmotion, pero ahora ya viene como integrado todo. No tienen que hacer nada, simplemente instalan Revit. Bueno, obviamente tienen que tener instalado Twinmotion también. Y le dan acá que lo quieren abrir en Twinmotion. Entonces va a abrir el programa y va a incorporar el proyecto dentro de Twinmotion, y todo lo hace solo. No necesito instalarme lo que era el plugin de Twinmotion y eso para que lo mande. Ya viene integrado directamente en Revit 2024 la conexión con Twinmotion. Ahí se abre Twinmotion y nada, lo que tengo que hacer acá es decirle que quiero hacer un proyecto nuevo. Le damos OK y lo va a insertar dentro de una escena nueva de Twinmotion. Ahí va. Fíjense que ahí ya incorporó la escena de Revit a Twinmotion. Y bueno, acá en Twinmotion tendré que empezar a colocarle todo lo que yo quiera, lo que yo necesite. Vamos a bajarle un poco el piso. Ahí está. Y vamos a colocar los arbolitos y toda la historia, ¿no? de Twinmotion. Se lo tengo que ir dando ahora y agregarlo, ¿no? Pero el vínculo con Twinmotion es directo, no necesitan instalar nada, ya viene todo incorporado en la versión 2024 de Revit. Y obviamente todas las modificaciones que hagamos en Revit de lo que es el proyecto, en Twinmotion se va a ir actualizando, ¿no? Vamos a tener una relación muy buena de vínculo entre Twinmotion y Revit 2024.
Y pueden seguir trabajando en Revit, guardan los cambios y se actualiza, todos esos cambios se actualizan en Twinmotion. Otra cosa que tiene también la versión 2024 que le han agregado es algunas novedades con Dynamo. Dynamo, para los que no conocen, es para hacer parametrización. Y tiene una cosita que me pareció muy interesante de Dynamo en esta versión. Y es que cuando uno trabaja en Dynamo y agrega nodos y todo, a veces es complejo o tedioso estar buscando todos los nodos. Cuando ustedes crean nodos, por ejemplo, no sé, un punto, tienen que estarle conectando acá las diferentes variables o los diferentes nodos. En la versión 2024 de Revit, Dynamo tuvo algunas actualizaciones y una de las actualizaciones es que me sugiera nodos, ¿no? Entonces es como que yo puedo elegir para este dato un nodo y me sugiere, hay unas sugerencias, es decir, bueno, para ese nodo te conviene usar número, ¿no? Y si le hacemos doble clic en el dato, me aparece la sugerencia y puedo decir, bueno, quiero usar un number slider para ese otro nodo y para este quiero usar un número, ¿no? Entonces se van incorporando los otros nodos automáticamente a mi nodo en base a esas sugerencias que el programa me va haciendo. Eso me parece que acelera tremendamente los procesos. Para tener esa sugerencia, para poder ver esa sugerencia en Dynamo, tienen que irse a lo que son las preferencias de Dynamo. Y acá en Feature tenemos que ir a Node Autocomplete y activarle esto, ¿no? Tienen que darle clic acá para que se active la autocompletar o la sugerencia de los nodos y listo, nada más, eso ya queda. Entonces para cualquier nodo que haga, no sé, un círculo, vamos a crear un círculo, no sé, o un arco por 3 puntos, cualquier nodo, le hacen doble clic al dato y acá me sugiere que para el punto ponga este nodo y doble clic, y para este dato el nodo es no sé qué, y ahí voy rápidamente armando los diferentes nodos y me va sugiriendo qué cosa ponerle a cada dato si eligen, si usan esa opción de autocompletar. ¿Ok? Es muy fácil, la verdad, ir creando toda la secuencia simplemente dándole doble clic y me va sugiriendo, ¿no? Ahí que quiero colocar en ese lugar, ¿no? En ese dato. Y ahí podemos ir enganchando. No tenemos que estar buscando permanentemente todos los nodos en la lista de la biblioteca. ¿Okay? Así que para los que usan Dynamo, esa incorporación me parece muy buena de que nos vaya sugiriendo nodos. Si les gusta este video, denle like, suscríbanse al canal para que les lleguen las novedades y las noticias y todas las notificaciones de las actividades que vamos desarrollando. Y compartan el material del canal para que también sus colegas, sus compañeros tengan acceso, conozcan todas las cosas que estamos siempre tratando de mostrarles y dar a conocer. Otra opción muy interesante que tenemos en Revit 2024 es el tema de los sólidos topográficos. O sea, la herramienta de crear los terrenos cambió y ahora se llama TopoSolid. Lo vamos a encontrar dentro de Massing and Site, como siempre, toda la parte de sitio está en Massing and Site, pero van a ver que cambiaron las opciones. Y tenemos lo que es el comando de TopoSolid. Es un gran cambio realmente. En vez de ser una superficie topográfica, es un sólido topográfico. Cuando vamos a crearlo, bueno, nos dice que construyamos un boceto. Entonces aparecen las opciones de boceto y tengo que dibujar el perímetro, digamos, ¿no? del terreno. Después en propiedades también tenemos acá tipos de terreno. Podemos poner un terreno que tenga agua o podemos tener un terreno con pasto. Hay varias configuraciones. Esto es tal cual como si fuera un piso, un suelo. Y si quiero crear mi propia configuración, tengo que irme a los tipos y editar la estructura y aparecen las diferentes capas, cuánto tiene de espesor cada capa, el material. Es bien parecido a un suelo, a un piso. Se crea un boceto 2D. Si vamos a la vista 3D, ahí vemos el boceto. Y si le damos finalizar, se crea el terreno, ¿no? Pero es como si fuera un piso. Es horizontal, es plano, digamos, ¿no? Si después queremos empezar a generarle los desniveles y todo, bueno, lo vamos a tener que seleccionar y aparecen las opciones de agregar puntos o modificar puntos, como si fuera un suelo, justamente. Entonces, vamos a modificar elemento y tengo puntitos
en las esquinas, en este caso, con ciertas alturas. Cada puntito tiene una altura. Entonces, le puedo decir, yo creo que este punto te da 3 metros, ¿no? Y ya se empieza a crear el terreno tridimensionalmente con esa inclinación, fíjense. Y me hace las curvas de nivel y todo, ¿no? Ahí va, fíjense que están las curvas de nivel. Automáticamente todo se va creando. Pero la modificación es realmente como si fuera un piso. Y así podemos agregar puntos. Vamos a add point. Le pueden decir cuál es la altura del punto cuando lo están creando, o se lo pueden dar después. Yo puedo hacerle que tiene 2 metros de alto, entonces marco puntos. Y todos esos puntos están a 2 metros de alto. Después, como les digo, podemos seleccionar y decirle que ese punto está a 2 metros también. O en pantalla podemos escribirle 2 y ahí queda todos esos puntos a 2 metros. O si quiero que este punto tenga menos 1. Y todo se maneja a través de puntos. O sea, es parecido a como funcionaba antes. Pero inicialmente, desde el primer momento, ya es un sólido, ¿no? Que eso un poco que molestaba antes, ¿no? En el comando de superficie topográfica, porque quedaba como una cascarita y era un poquito molesto. Ahora no, ahora tenemos sólidos topográficos y son bastante dinámicos, ¿no? Si se fijan, podemos modificar los puntitos en pantalla e ir delegando la altura que necesitemos a cada punto. Pueden seleccionar varios puntos, vamos a decirle que todo está a 2. Ahí está. Ahí va. Y vamos definiendo punto a punto cuánto es la altura de cada cosa. Y pueden agregar líneas o dividir, ¿no? Hacemos así un trazado y se crea como una división. Y bueno, esa división tenemos que también modificarla. Yo pues quiero que esto esté a 3. Es muy interesante la forma en que cambiaron el comando. Ahí va. Pero claro, van a extrañar un poquito la manera anterior de trabajar con las superficies topográficas. Pero la verdad que nada que envidiarle a las superficies topográficas. Podemos crear terrenos bien complejos y marcar puntos y todo. Si quisieran crear una topografía con un dibujo de AutoCAD, con las curvas de nivel, por ejemplo, tenemos la opción de crear el terreno con un boceto, que es lo que estamos viendo, o de crearlo a partir de un archivo importado. Obviamente que tenemos que importar el archivo. Vamos a importar el archivo CAD con las curvas de nivel. Ahí tenemos un archivo de AutoCAD con algunas curvas, simplemente. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es crear la superficie topográfica, pero con la otra opción, ¿no? Que dice Create from Import. O sea, como que tiene dos comandos, ¿no? Uno para hacerlo por boceto, punto a punto, o la opción de importado. Entonces, seleccionamos si queremos usar un archivo de AutoCAD importado o si queremos usar un archivo CSV, que es como un archivo de puntos, ¿no? Vamos a darle a CAD y tenemos que seleccionar el objeto. Le decimos cuál es la capa que tiene las curvas y se crea el terreno a partir de esas capas. O sea, es lo mismo, pero ya se hicieron todos los puntos a la altura que, bueno, las curvas de AutoCAD determinaban, ¿no? Entonces también está esa opción de poder crear una topografía a partir de un archivo de AutoCAD que hayamos importado. Y queda muy interesante porque justamente queda un sólido, ¿no? Esa es un poco la ventaja que tiene los sólidos topográficos de Revit 2024. Otra opción interesante también que tenemos es el tema de las tablas de planificación. Nosotros podemos hacer cómputos en Revit, para los que ya manejan el programa ya lo saben, por ejemplo cómputos de muros. Quiero saber cuántos metros de muro tengo o cuántas ventanas o todo, ¿no? La parte de cómputos es muy potente Revit y nos ayuda muchísimo porque, bueno, se actualizan los cómputos inmediatamente. Si ustedes hacen cambios en el proyecto, todo se va actualizando. Y aparte, cómputos realmente es una ventaja tremenda que tiene Revit frente a otros programas BIM. Y estos cómputos, bueno, en algún momento los vamos a tener que poner en la lámina. Supongamos acá tenemos la lámina del proyecto y nada, y tenemos que poner el cómputo de muros y el cómputo de ventanas, ¿no? Entonces ahí traemos hacia las láminas el cómputo que necesitamos tener. Ahí está. La versión 2024 lo que incorpora es que podemos
colocar estas tablas, estos cómputos, en varias láminas a la misma vez, ¿no? Y eso antes no se podía, justamente. Si vos estas tablas las tenías en esta lámina, ya no las podías tener en otra lámina. En la versión 2023 liberaron eso y podemos tener el mismo cómputo en todas las láminas que necesitemos, porque tal vez en esta otra hoja también necesito saber cuánto es la cantidad de muros o ventanas o lo que sea. Entonces podemos volver a colocar el mismo cómputo, la misma tabla, en otra hoja, ¿sí? Pueden agregar los cómputos, las tablas, a todas las láminas que ustedes quieran de ese proyecto. También hay algún cambio con respecto a lo que es los análisis energéticos que tiene Revit, que son muy interesantes. Hay varias cosas que se pueden analizar en Revit y una de ellas es la parte energética. Entonces, dentro de las opciones de Energy Optimization, tenemos la opción de poder crear un modelo energético, ¿no? Entonces ahí creamos nuestro modelo como analítico energético que considera las habitaciones o los ambientes, ¿no?, del proyecto para hacer los cálculos de cómo se comporta cada espacio energéticamente, para saber, ¿no?, si ese espacio, bueno, se tiene que calefaccionar o refrigerar o cuánto consume energéticamente, ¿no?, de energía eléctrica o de iluminación. Hay un montón de cálculos que hace Revit con respecto a los análisis energéticos. El problema es que, bueno, siempre el análisis lo hacía de todo el proyecto, ¿no? Y a veces queremos hacer un análisis de parte del proyecto, queremos saber un sector del proyecto cómo se comporta energéticamente. De repente, en este caso, por ejemplo, que tenemos una casita que es simétrica, digamos. Obviamente, bueno, quiero calcular, no sé, este lado. Quiero saber cómo se comporta esta casa, esta parte, ¿no?, este sector del proyecto energéticamente. No tengo por qué hacer análisis de todo el proyecto. Obviamente hacer análisis demora, ¿no? Entonces vamos a eliminar ese modelo energético y vamos a elegir qué es lo que queremos que se analice, ¿no? Esto también es una incorporación de la versión 2024. Lo que tenemos que hacer básicamente es hacer una vista 3D con el sector del proyecto que queremos que se analice. Yo voy a cortar acá con el section box la mitad de la casa, ¿no? Ahí tengo la mitad de la casa o la mitad del proyecto, ¿sí? La casita de un lado y la otra no la estoy viendo, la estoy cortando, ¿ok? Lo que tengo que hacer es decirle, quiero que me analice solamente esto que estoy viendo acá. Entonces vamos a ir a la configuración energética y vamos a decirle Use Only Element Visible in Current Window, ¿no? Entonces vamos a activar ahí. Creamos el modelo energético ahora y se genera solamente la mitad del modelo energético porque la otra mitad no la estábamos viendo. Entonces si yo mando a analizar ahora, me va a hacer análisis energético de este sector del proyecto. En definitiva, no me va a analizar el otro pedazo, ¿ok? Entonces para proyectos muy grandes de repente, bueno, podemos hacer un análisis parcial de cómo se comporta energéticamente un sector y no todo el proyecto. En estructura también se agregaron algunas cosas interesantes. La que más me gustó es una opción de poder cambiarle la alineación a los estribos, a las armaduras en estribos, cuando tenemos piezas capaz que con una forma un poco extraña. Entonces, supongamos que tenemos una columna así tipo bandera y le queremos poner las armaduras, ¿no? Vamos a ponerle lo que son los estribos alineados a esta parte inclinada. Entonces, claro, me queda el estribo inclinado, ¿no? Fíjense que está inclinado. Pero si seleccionamos esos estribos que creamos, podemos editar las restricciones con este botoncito de Edit Constraint y darle que tengan diferentes separaciones, ¿no?, de los bordes. Pero en la versión 2024 se agrega una opción de poder cambiarle la alineación a los estribos. En estos casos, ¿no?, cuando tienen estribos que están agarrados a piezas que tienen una forma un poco compleja. Entonces, en principio, bueno, por defecto viene con la opción como de distribución según la alineación. Entonces se están distribuyendo con este lado porque están alineados a este lado. Pero yo puedo cambiarlo, voy a hacer clic en ese iconito y me queda con una distribución vertical. Entonces todos los estribos son verticales. En este caso, ¿no? O puedo decirle que quiero que sean paralelos a alguna de las caras. Por ejemplo, yo quiero que sea paralelo a este lado, o paralelo al lado de arriba, o paralelo al lado inclinado. O
paralelo al lado de arriba o a cualquier otro lado, ¿no? Vamos a hacerle clic a la cara de arriba. Entonces está tomando esta cara horizontal como referencia y quedan paralelos a esta cara horizontal. Entonces con este botoncito cambian y modifican la forma en que se acomodan los objetos. Perpendicular, lo mismo, ¿no? Quiero que sea perpendicular y está tomando esta como referencia. Vamos a desactivarla y vamos a decirle que queremos que sea con respecto a esta. Entonces queda perpendicular a esa cara que está ahí atrás. ¿Ok? Son diferentes formas de alineación de los estribos. La que está por defecto me los acomoda con respecto a la línea de referencia que le dije que quería tener. Ahí va. Y si no, puedo ponerle que sean verticales, paralelos a la cara de referencia, y eso ustedes seleccionan la cara de referencia. Lo único malo que me parece un poco incómodo es que tenemos que, al seleccionar por ejemplo una cara horizontal, yo tengo que desactivarle esta otra cara que está como naranja, no sé si se nota mucho, pero hay una carita naranja ahí, porque no puede estar alineado a dos caras, digamos, ¿no? Entonces tiene que deseleccionar la cara anterior para que quede solo esa seleccionada. Entonces queda paralelo a esa cara naranja. Y así puedo cambiarlo, puedo poner perpendicular, pero tengo que desactivar esa cara y activar la otra cara. ¿Ok? Entonces queda perpendicular a esta cara vertical. Esto me pareció muy interesante, la verdad, de la versión 2024 y se las quería mostrar. Una vez que terminamos de hacer esas armaduras, supongamos que estas armaduras tienen un gancho. Vamos a ponerle un gancho en la esquina, en el extremo para que se vea. Vamos a cambiar acá, que tenga un gancho de 90, ¿no? Ahí está. Entonces ahí tiene un ganchito la armadura. Y nada, con la tecla espacio, si ustedes apretan tecla espacio, fíjense cómo ese gancho, esa unión entre las armaduras, entre los estribos, se va moviendo de esquina a esquina, ¿no? O sea, aprieto la tecla espacio, se mueve para una esquina, si aprieto de vuelta, se mueve para la otra, y así, esquina por esquina, se van pasando, se van cambiando los ganchos, ¿no? Las uniones esas, vamos a ponerle, a ver, 180, ahí está, ahí se nota un poquito más. Va a ir pasándose de esquina a esquina a ver cuál es la esquina que me queda bien. Eso está genial también, realmente, que se puedan modificar la ubicación de donde se encuentra como la unión, ¿no? de los ganchos, el inicio, como quien dice, del estribo. Con la tecla espacio lo pueden ir girando. Eso me parece también muy, muy interesante. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal para ayudarnos a seguir creciendo en la comunidad y poder seguir haciendo material para todos ustedes. Gracias por estar ahí.